Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia, docente, Norman Durán Barrantes. Estudiantes, Luis Alejandro Fernández Bonilla, C02902. Raquel Sáenz Robles B97056. Gilbert Rodríguez Víctor B86827. Y ciclo 2025. Buenas noches, estimado profesor. En esta parte vamos a exponer un poco de las reflexiones. Mis compañeros, en este caso Gilbert y Raquel, eh, vamos a exponer sobre nuestro lema, nuestro trabajo en general. Vamos a empezar en orden de preguntas y en este caso sería con la pregunta A. En esta pregunta nos menciona un poco que cómo pudo el pueblo alemán llegar al convencimiento de votar por Hitler y el partido nazi. Bueno, en esta parte, respondiéndolo de manera clara, básicamente la población alemana ya venía sufriendo de varios conflictos, por ejemplo, en la década del 20 y principio de la década del 30, venía atravesando una crisis social, económica y sobre todo la crisis moral, que fue como esta parte que llevó a que el pueblo alemán creyera en un Hitler con ansias de poder. Entonces, cuando nos referimos a esta parte moral, nos referimos a el Tratado de Versalles específicamente y donde este tratado había dejado en los alemanes y en Hitler una herida profunda. ¿Ok? ¿En qué términos? En el orgullo de nacional, ¿verdad? En el orgullo nacionalista de la población alemana. Y bueno, lo que sería ya en crisis económicas y demás, podemos notar la hiperinflación de 1923 y también lo que sería el desempleo masivo y toda esta inestabilidad política que se venía dando dentro de la Alemania. Luego, ¿verdad? Llegamos a una eh, pérdida, debilitación de lo que sería la democracia alemana. Y en este contexto, Hitler y su partido nazi ofrecieron a la población alemana un discurso de orden. Orden, en este caso, también nacionalismo y una recuperación de lo que Hitler llamaba el honor perdido. ¿Cuál honor perdido? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, apelando básicamente a lo que sería el resentimiento y el deseo de estabilidad, donde muchos alemanes vieron lo que sería en esta persona, en esta figura de Hitler, una persona capaz, una persona líder de reconstruir lo que sería a una Alemania y volverla fuerte. Por otra parte, para responder un poco la B, ¿qué tan importante fue la propaganda en el proceso electoral que encumbró a los nazis en el poder? En este caso, la propaganda siempre se ha sabido que es importante en todo proceso, sea político, económico, venta de algo, etcétera. En este caso, fue un pilar fundamental, perdón, de lo que sería el ascenso nazi. Esto a través de estas imágenes y, ¿verdad?, discursos y demás que lograba el partido nazi plasmar en la población alemana, daban un mensaje de, ¿verdad?, un mensaje simplificado, donde el partido logra posicionarse como la única opción viable para la recuperación alemana. El uso sistemático de carteles, podemos decirlo, ¿verdad? Cine, prensa, actos masivos, que esto llegó a, ¿verdad?, que Hitler lograra crear una sensación de unidad, es decir, viéndose como iguales. Y con esto generar una fuerza y un destino final, ¿verdad? En este caso, eh, podemos retomar una frase que se llama, bueno, perdón, que dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En este caso, la propaganda permitió al partido como tal, el partido nazi, construir una narrativa emocional que básicamente profundizó en los alemanes, ¿verdad?, para lograr el objetivo final de Hitler. Bueno, entrando ahora un poquito más en la parte más creativa del cartel alusivo, decidimos primero colocar a un personaje que fuera, en este caso, hombre, sí o sí, decidimos
por el tema no sé, de formalismo, de hombría, de que es un personaje rubio, de ojos claros, que se ve muy, muy fuerte, digamos, físicamente, se ve como imponente, nos pareció que era como lo más conveniente. Y a ese, pues, le agregamos dos frases, una, la que sale en rojo abajo, lo que dice es la vida no perdona la debilidad, y la que sale al costado, lo que, bueno, traducido al español, dice Alemania será un poder mundial o no será nada en absoluto. Estas dos frases fueron propagandas que utilizó Hitler durante los... Y la imagen que sale acostado, lo que dice Alemania será un poder mundial o no será nada en absoluto. Estas frases fueron comentadas por Hitler durante el desarrollo de las propagandas. Ahora bien, al reverso de la imagen, no sé si eso, decidimos igual colocar los colores más emblemáticos, ¿verdad? En este caso, rojo, blanco y negro, y con los símbolos que todos conocemos. Aquí quisimos tomar en cuenta los principales motivos por los que nosotros consideraríamos que los alemanes sintieron esa empatía, ¿verdad? Y esa afinidad. Igual, como decía Luis, de la mano con la humillación, ¿verdad? Que sintieron los alemanes después del tratado, eh, donde pasaron de ser una potencia sumamente fuerte a casi que de humillarse, ¿verdad? Y ser el hazme reír, cosa que era lo que sentían ¿verdad? Los principales líderes del partido, y porque en parte no se consideraba, por así decirlo, que ellos tuvieran algo que pagar, digamos, sino más bien que el mundo más bien estaba en deuda con ellos. Eh, Igual se habla del renacer, de un orden de fuerza, de liderazgo verdadero, y obviamente tomando en cuenta el tema del marxismo y la corrupción liberal, que intentaba, ¿verdad?, alejar todas esas corrientes extranjeras para enaltecer lo que en realidad necesitaba Alemania, ¿verdad?, para volver a sentir ese orgullo nacional por parte de los locales. Y evidentemente, siempre y cuando se tome a Hitler, ¿verdad?, como el máximo referente, ese hombre, ¿verdad?, que va a llevar a Alemania a lo más alto nuevamente. Si querés, Gil, seguimos con la siguiente pregunta. Ok, siguiendo con la D, que dice lo siguiente, ¿cuál es el potencial o bien el valor que un ejercicio de este tipo tiene para la enseñanza de la historia? Ok, considero que para nosotros como futuros docentes, hacer ese tipo de ejercicios nos permiten ver más o menos cómo estaban las características en ese momento, no caer en cuestiones como el presentismo, el voluntarismo y entender que todo esto fue un proceso que se fue construyendo poco a poco, que fue que mediante la propaganda, como lo dijo Raquel, como lo dijo Luis, fue que fueron construyendo toda esta idea de Alemania, de que no nos pueden pasar por encima y demás cosas que ya Raquel explicó. No sé si tal vez pasamos al punto E. ¿Les parece, chicos? Sí, No. Ok, bueno, bueno. voy a tomar yo un poco el punto E. Básicamente dice cuáles podrían ser los inconvenientes de un trabajo como este. Para esto retomamos un poco lo que el profe ha mencionado en clase, ¿verdad? De hecho, la última clase donde se habla un poco de la moral, ¿verdad? Dentro de las clases y demás. Y ese temor de los docentes de impartir ciertos temas, ¿verdad? Entonces, uno de los principales riesgos que pueden encontrarse a la hora de trabajar esto sería que sea un ejercicio el cual puede ser malinterpretado como justificante de ideas extremistas, ¿ok? Y quizás si no se logra enmarcar, ¿verdad?, dentro del contexto y demás de la clase adecuadamente, se corre el riesgo básicamente de convertir el trabajo básicamente así como romantizando el pasado, ¿verdad? Además, puede resultar un poco o bastante emocional, ¿verdad? Incómodo para algunos estudiantes y especialmente si estos estudiantes tienen vínculos con lo que serían este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, eso sería por el punto E. Ok. Ok, ahora el F dice, ¿cuáles son los cuidados que deberían tener si decidieran aplicar un ejercicio de este tipo en sus clases? Bueno, si quieres, Raquel, yo doy unas dos ideas y luego vos también. Ok, Claro. yo considero que uno de los cuidados que se debería tener es que se debe contextualizar a los chicos y decirles que es un ejercicio totalmente contrafactual, que como dijo Luis, no estamos romantizando nada ni justificando nada, sino que simplemente es como para tratar de enseñarles que no podemos juzgar a esas personas desde nuestro presente, desde nuestro presente, perdón.
Y también diría que no se podría aplicar tal vez grupos, secciones menores de, no sé, tal vez décimo año, por la cuestión de las habilidades de abstracción que quizás no estén tan elevadas. De la mano con lo que dice Gilbert, yo creo que los principales cuidados que hay que tener cuando tocamos estos temas es sobre todo en qué tipo de contexto lo hacemos. Yo creería, y comentando un poco lo que dijo el profe en clases sobre si seríamos capaces de enseñar estos temas en colegios donde tenemos poquito, por lo menos yo personalmente creo que no, yo no lo haría. Primero me gustaría conocer en qué contexto lo doy, a qué tipo de estudiantes y sobre ¿No te todo, gusta la polémica, Raquel? no, no, porque creo que uno debe cuidar también el trabajo y es parte como de lo que decía la compañera, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo que una de las compañeras había dicho que uno igual tiene que trabajar y yo creo que yo sí lo tomo mucho en cuenta, uno tiene que saber dónde está para poder abarcar ciertos temas. Y no, no es que creo que no lo haría del todo, pero sí me gustaría primero conocer, porque uno debe tener ciertos límites al tocar estos temas, un poquito de la mano con lo que decía Gil, ¿verdad? Para ser empáticos, si hay estudiantes con situaciones cercanas o familiares que han vivido, no sé, algún tipo de relación con esos temas, porque sería algo, ¿verdad? Temas peligrosos andar por ahí. Eh, pero totalmente creo que funciona, creo que debemos hacerlo, siempre y cuando al final de las clases, bueno, o al final de que se dé la temática o por ejemplo, un trabajo como este, se dé una explicación del por qué lo hacemos, ¿verdad? No dejar el trabajo a la ligera porque, o no darle como esa conclusión porque ahí sí generaría como vacíos, ¿verdad? Y pues ahí pueden, ¿verdad? Subir preguntas, como decía el profe, de padres o otros profesores del por qué lo hacemos, ¿no? Lo importante es la conclusión y es la reflexión que junto con los estudiantes podemos llegar, pero siempre y cuando contextualizando, sabiendo en dónde lo estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. En esta pregunta G, la pregunta dice, ¿es útil un ejercicio de este tipo en la actualidad? Bueno, yo considero que sí, este es digamos, un ejercicio súper útil, un ejercicio el cual deberíamos de implementar en nuestras clases para sacar un poco de lo que están acostumbrados los estudiantes, ¿verdad? Pero siempre buscando esa criticidad de cada persona. ¿Por qué? Para no caer en los famosos, ¿verdad? Discursos populistas, pero siempre de la mano de lo que sería la información clara, investigada, ¿verdad? Y con un contexto histórico. Ujú. Yo creo Por, ah, que, dale, perdón Gil, yo dale, creo dale, que dale. yo igual que Luis, pienso que es sumamente útil. Eh, a veces creo que este tipo de ejercicio es lo que nos funciona mucho, es como para traer esas realidades, ¿verdad? De hace muchos años, bueno, relativamente muchos años, y traerlas un poquito al presente, porque muchas veces no pensamos como sociedad que estas cosas puedan pasar hasta que suceden. Eh, igual también creo que sirve como para comparar discursos, tanto con políticos del país, también como con políticos casos demasiado cercanos, como Venezuela o Nicaragua, que literal lo tenemos a la par. Y ese contraste también creo que funcionaría para que el estudiante entienda y se relacione, ¿verdad? Que no sienta que es algo ajeno, ¿verdad? Que es algo allá en Europa desde hace muchos años, sino que también sirve, ¿verdad? Y esa utilidad que tiene para contrastar y relacionar con la realidad que estamos viviendo. Ok, y por mi parte considero también que es bastante útil y que sirve para, bueno, como lo comenté anteriormente, para ejercicios bueno, para que los chicos no caigan en lo que sería el presentismo y el voluntarismo, ¿verdad? Como lo comenté, para que vean que no es un proceso que se da solo, sino que hay ciertas condiciones contextuales que hacen que las personas tomen deliberadas decisiones, sin embargo, ellos no saben lo que pueden llegar a provocar y demás cuestiones que hemos hablado en clases, ¿verdad? Y en este caso específico con el partido nazi, que de ahí todo el mundo cree que Hitler o sea, lo hizo solo y es algo totalmente falso. Ahora bien, creo que un poquito de la mano con el punto que estábamos tocando, si lo aplicaríamos en clase, yo creo que los tres respondemos que sí, ¿verdad?
Igual, creo que es una respuesta que, perdón, una pregunta que ya estamos como contestando. Definitivamente sí se aplicaría, pero siempre y cuando haya mucha preparación. No es, bueno, por lo menos lo considero yo, no es un ejercicio que deba salir como debajo de la manga o que se deba improvisar, porque son temas muy delicados que hay que tomar con toda la seriedad del mundo. Eh, si hay un estudiante en clases que sea cercano o no, eh, son temas muy, 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 muy sensibles, y creo que se deben tratar con toda la seriedad y con todo el respeto. Así que yo creo que yo sí lo aplicaría, pero siempre y cuando haya una preparación. Creo que si no tuviera suficientemente tiempo o si hubiera situaciones que me condicionan, tal vez buscaría otras opciones. Pero si cuento con el tiempo requerido, y me da el chance, considero yo que tengo la oportunidad de hacerlo, de fijo que lo haría. Coincido totalmente con Raquel. Traemos acá una alternativa a lo que sería este tipo de ejercicios en clase. El más regular y como que uno puede adaptar mejor a cualquier ambiente de clase, ¿verdad? Es el famoso debate, pero en nuestro caso decidimos cómo hacerlo un debate dramatizado, ¿ok? Donde esté el moderador, donde esté las personas tomen sus papeles, ¿verdad? De protagonistas en este caso, o bien una simulación histórica, ¿verdad? Pero dejémoslo con el debate dramatizado, ya que básicamente lo que buscamos es que el estudiante tome estos papeles, que investigue un poco sobre las personas y demás de la historia, lo que van a defender, ¿ok? Y se posicionen sobre estas temáticas históricas para lograr al final tener una perspectiva histórica de lo que están estudiando y también como esta parte de ser críticos hacia el tema y poder aprender un poco de una manera distinta a lo que es leer y tragar información, ¿verdad? Que es lo habitual en las clases. Sí, yo creo que para agregarte un poco, Luis, cuando pienso en esto, recuerdo un curso que hicimos el año pasado en Egeo, donde a mí, por ejemplo, me tocó presentar, era como un debate ahí dramatizado, y yo representaba una empresa que quería abrir como un campo de golf en Guanacaste, donde no había agua. Obviamente, pues en una posición en la que yo no me sentía como que estaba a favor, digamos, personalmente, no era algo como que yo apoyaba, pero en medio del drama me tocaba, ¿verdad?, hacer como el papel de defender eso. Y creo que abre como la puerta a analizar desde otros focos los diferentes pensamientos. Entonces, como decía Luis, me parece que es una buena idea porque al mismo tiempo te abre el contexto un poco más y es una muy buena forma de conocer más puntos de vista. Y ya por último, pasaremos con la J que dice lo siguiente: ¿por qué no siempre resulta sencillo empatizar, especialmente con algunos personajes o actores históricos particulares? ¿En dónde podría radicar la dificultad? Argumenten desde su criterio. ¿Por qué no es sencillo empatizar con ciertos personajes? Bueno, tomando el caso de Hitler, considero que toda la propaganda que nos han vendido durante años por todos los documentales, películas y demás siempre lo pintan como el malo. Entonces considero que claramente nos es difícil empatizar con una persona de estas. Claramente, con empatizar no vamos a justificar todas las inhumanidades que hizo, sino que simplemente tenemos que entender qué fue lo que llevó a Hitler a hacer todas esas cuestiones de como lo que sería el Holocausto y las invasiones a Polonia, Rusia, Finlandia y demás. Dino, eso sería todo. Muchísimas gracias, profe, por ponernos atención estos minutos. Igual, muchas gracias, profe, por la atención y a los compañeros por el trabajo. Muchísimas gracias, profesor.